Hola, buenas noches. ¿Cómo han estado? Les doy la bienvenida a nuestro podcast, Mientras Tanto. Como ya les había adelantado en el tráiler, hoy quiero dedicarme a hablar de un tema que ha sido fundamental en mi vida desde muy temprana edad, desde que comenzaba a tener uso de la razón, pero que, como les comenté en un episodio pasado, es algo que había aprendido sin cuestionamientos, como algo natural. Imagino que esto nos debe haber pasado a la mayoría, creo, como algo que ya existía y que no podía darme cuenta que había sido impuesto con el tiempo y también determinado por el entorno en el que estaba. Yo les comento algo. Estudié en un colegio católico desde mis 4 años hasta cumplir los 13 años, más o menos, es primero de secundaria. Mis padres y hermanos, por supuesto, también eran católicos, por lo que a mí me parecía muy natural que el status quo de mi círculo cercano fuera ese. Lo aceptaba como una verdad incuestionable. Aunque ya reflexionando ahora me doy cuenta que no era que sea algo incuestionable, sino que en verdad no tenía elementos que me dieran la iniciativa para poder hacer un cuestionamiento. Existían esas explicaciones de manera natural. No había una motivación. Quizás porque mi propio entorno no había permitido que ningún elemento perturbador ingresara y desacomodara ese sistema de creencias que tenía o que se había construido a mi alrededor. Mis padres, por ejemplo, eran los que elegían los libros que habían en casa, lo que se veía en la televisión, el colegio donde estudiaba, creándome ese propio cascarón, ¿no? que creo que nos pasa a todos. Niños, son nuestros padres los que determinan cuál es el entorno en el que nos vamos a desenvolver. No tenemos un poder de decisión ahí. Y es curioso porque hace poco estuve mirando unos videos documentales sobre el funcionamiento de las sectas y se mencionaba cómo es que el entorno juega un papel clave, funcionando como un factor de aislamiento que impide a estas personas considerar otras formas de pensar y entender la realidad. Y yo usé esa misma abstracción para darme cuenta que aquellos que hacían de examinadores sobre estas sectas, de una manera que quizás no se daban cuenta, estaban usando sus mismos mecanismos, solo que en un entorno más grande, albergando desde lo que se podría entender como una identidad nacional hasta una cultura o una religión más tradicional. Los mismos mecanismos de validación y pertenencia, pero en una escala mucho más grande, que a su vez le daba las mismas taras ideológicas de no poder ver más allá de su burbuja, porque precisamente esa burbuja se vuelve su mundo, y en este caso, al haber más personas, posiblemente incluso la mayoría, tienden a pensar que deben tener la razón, incorporando un sofisma ad populum, o incluso si esa comunidad es lo suficientemente grande y cohesionada en la sociedad, teniendo sus propias referencias o figuras de autoridad, cometiendo en este caso una falacia ad verecundiam. Bueno, y resulta que, al menos es algo que siempre suelo repetirme, dentro de una realidad objetiva, la verdad no le pertenece a nadie. Existe independientemente de tu opinión, seas experto o no en el tema, tenga las credenciales o no. Claro que si queremos hablar de una realidad subjetiva, o sea, de nuestra percepción, entonces se puede decir que hay tantas verdades como personas. Sin embargo, esto no cambia la realidad, y la verdad sigue siendo una sola. Otra cosa es que no la conozcamos y que hagamos hipótesis sobre ella. Y en esas hipótesis a veces no se pueden poner a prueba, no son falsables. Y ahí comienzan los problemas. En esa época lejana, siendo todavía un niño,
Me acuerdo leer ese libro grande llamado La Biblia en muchas versiones que teníamos en casa. Recuerdo, digamos, teníamos un tomo grande, ilustrado, de tapa dura y negra, con una cruz roja dentro de un marco dorado, si mal no recuerdo, que resaltaba bastante entre los otros libros por su tamaño, era bien grande. Me acuerdo que también teníamos otras dos versiones, una en tapa como de un cuero plastificado, que era con un interior de papel cebolla, y otra que tapa dura, azul, acartonada, que era un tomo un poco más grueso, más gordito, y con letras muy pequeñas, que incluía algunas secciones, libros que no estaban en las otras versiones. Lo cual me pareció bastante curioso. Y recuerdo que en el librero pues no estaban estos tomos, y rodeados en literatura infantil que nos habían mandado a leer en el colegio. Y este tomo, pues, el que les comentaba primero, el negro, era de un tamaño que infundía respeto, y que recuerdo leer como quien leía un libro de historia, no como una obra literaria, sino como que estuviera sondeando en el pasado. Y era raro porque se decían cosas fantásticas, ¿no? O fantasiosas más bien en realidad. También recuerdo en esa época, iba a misa casi siempre. Hice, o me hicieron hacer, 2 sacramentos, los 2 primeros. Y también pudiendo sentir un poco de esa satisfacción que se manifiesta dentro de la alegría religiosa, de la pertenencia a la comunidad, de esa idea de redención, de identidad, que luego me percaté que no perduraba en el tiempo. Luego sucedieron algunas cosas que comenzaron a resquebrajar esa burbuja, a agrietar ese cascarón. La primera fue mi traslado del colegio religioso, donde había estudiado por tantos años, a uno del Estado, donde la formación religiosa perdía ese poder que tenía y ese manto en el que pretendía envolverte para no ver e interpretar otras realidades. Fue un cambio muy duro, no lo voy a negar. No doloroso, pero sí difícil, incómodo. Pero que luego se volvió apasionante, y me ayudó a develar algunos conceptos equivocados que interpretaba la realidad en una forma reduccionista, incompleta y sesgada, como veo que hacen muchos gurús New Age hoy en día. Pero de eso hablaré en otra oportunidad. Da la casualidad y la ironía también, que por aquellos años de transformación llegó a mis manos un libro que determinó en buena parte el rompimiento definitivo del cascarón, y de parte de una persona muy querida de mi entorno familiar, quien quizás con buena fe tuvo una interpretación diferente en la lectura de este libro, que le habrá podido reforzar o darle ciertos matices a sus creencias, pero que produjo un cisma en los míos. Ese libro, pequeño, una edición de bolsillo de Alianza Editorial, terminó por demoler todo aquel otro tomo grande que les comenté, como una especie de David y Goliat literario. Ese libro, cuyo título no dejaba en claro nada, solamente una palabra en la portada que decía Demian, que es un libro de Hermann Hesse. No voy a negar que lo devoré sin piedad, lo hice mío, mi historia personal. Ese paralelismo espiritual sembró en mi ser, como en aquella película de Christopher Nolan, Inception, sembró una idea, o más bien una duda, de que ya nada era certero ni seguro, y que a la vez eso no era malo. Había todo un universo de matices grises por explorar y descubrir. Busqué otros libros de Hermann Hesse con el anhelo de encontrar esa misma historia o algo parecido, escrito de otra forma, quizás
una continuación, algo más que satisfacer el hambre que me había despertado. Encontré otro libro, sí, uno medio olvidado en el librero que yo hubiera podido leer ese libro si es que hubiera permanecido un año más en aquel colegio religioso. Fue un libro de lectura obligatoria según el año en el que estás estudiando. También era un libro muy hermoso de contenido, aunque estuviera bastante avejentado. Se llama Bajo las ruedas, pero que no logró satisfacerme del todo. Era un libro previo a Demian. Entonces comencé a explorar, me acuerdo, en la biblioteca del tío de un gran amigo mío que vivía casualmente por mi casa y que tenía una biblioteca de 3 libreros enfilados. Estaban colocados en la pared, perdón, estaban enfilados. Y que, siendo abogado, pareció curioso que tuviera muchos textos de literatura, pero sobre todo de filosofía, que fue lo que más me interesó. Y luego de leer secretamente estos libros, porque a esta persona no le gustaba que cogieran sus libros, recuerdo que con mi amigo solíamos juntarnos para compartir opiniones emocionantes muchas veces, pero que me dejaban un sentimiento más bien lúgubre después, de culpa, de sufrimiento, del entendimiento o la intuición de que una vez salido del cascarón en el que había crecido, ya no había vuelta atrás. Algo similar a lo que sucedía al personaje en Demian. De pronto, ese mundo que siempre había tenido un sentido incuestionable, quedaba huérfano de explicaciones, y tenía que encontrarlas yo, ya era mi responsabilidad. Y si bien me nutrí de otros autores, no volví a tomar ninguna postura rígida que fuera ajena a lo que me nacía a mí y cómo interpretaba las cosas. Es decir, recopilando información como lo que es, información, mas no como una verdad. En ese momento, recuerdo, ya adolescente, me aparté mucho de varias influencias que consideraba que podían ser nocivas para mi aprendizaje. Pero también tengo que reconocer que este aislamiento producía mucha inseguridad, pues si bien ya no tenía ideas preestablecidas ajenas que se me habían impuesto sutilmente, todavía me encontraba formando las mías, las propias, y lo que me dejaba en una especie de limbo o transición. Pasé del ateísmo al agnosticismo, deambulando también un periodo por el gnosticismo, hasta que finalmente encontré el término que más podría decirse que define mi postura, que precisamente parte de la desambiguación del propio concepto. Ya que uno, cuando es creyente o ateo o agnóstico o gnóstico, siempre es en relación a una idea o concepto de Dios que principalmente es heterogénea hasta dentro de un mismo dogma o fe. Ya no se habla de religiones distintas, diferentes. Cada uno tiene una concepción de lo que es Dios y cómo lo interpreta incluso en su propio credo. Y el gnosticismo, con I, no con A, que es la postura que yo había asumido, una postura teológica que se pregunta primero algo que era súper fundamental. Te dice o se pregunta cuál es esa definición de Dios, ¿no? ¿Qué se entiende por Dios? Para poder dar una respuesta. Y que si ese concepto de Dios y su existencia no son plausibles de ser puestas a prueba con evidencias, entonces no tiene sentido una discusión. Algo que en filosofía de la ciencia se llama falsabilidad. Claro, ¿cómo uno podría rebatir argumentos que resultan ser sofismas? O porque simplemente no los hay, son credos, no son argumentos. Y con esto lo que hace el gnóstico es separar conceptos que parecen indivisibles, como sería la existencia de un Dios
y su fe en Él, que están íntimamente ligados, lo cual resulta ser un contrasentido para la demostración práctica de su existencia. Ahora, con esto bien, tampoco parece que les haya dicho mucho, ¿no? Solo les he mostrado los descartes que he hecho y que se ve como una postura más bien de apatía espiritual, de un cientificismo inflexible, lo cual es bastante incorrecto. Una de las cosas que más me han interpelado ha sido sobre el origen del universo. Me doy cuenta que ese es el tema que más le suscita curiosidad, de saber pues, si esta persona no cree en dioses de la forma en que yo creo en ellos, entonces cómo esta persona explica el origen del universo. Claro, podrían recurrir a la ciencia, pero yo también tengo unas diferencias con la determinación que se hace cuando hay una discusión, un debate entre una postura científica y una postura religiosa. Y claro, estas personas cuando me preguntan sobre el origen del universo, dan por sentado que, bueno, de manera indirecta, que una de las características de su propia concepción del Dios es que cumple una función de creador u originador del universo. Y como les digo, esto lo he visto en debates de este tipo. Se concentran en explicar estos orígenes, sea desde un punto de vista religioso o científico, y que a mí me parece que parten de una premisa falsa sobre la cual no se está discutiendo y que es algo fundamental. Se está presumiendo que el universo tuvo que haber sido creado. Mientras más interés he tenido yo por la física y la forma en que se construye el universo desde sus partes elementales y sus interacciones, más me he dado cuenta que no existe tal cosa como la creación. Dado que todos los procesos son fenómenos transformacionales a nivel físico. Yo sé que es una idea un poco difícil de concebir como seres humanos, de que el universo o el todo ha existido y existirá siempre en diferentes formas, en diferentes transformaciones, porque el significado de inicio o de fin son percepciones más bien humanas, que son en realidad divisiones que hacemos a la realidad para poder comprenderla, asimilarla y definirla. Y claro, ¿qué espiritualidad entonces podría derivar de esto, ¿no? Es el tema de que iba a tocar hoy día, se preguntarán algunos. Y yo mismo me lo pregunté un tiempo. Y aquí entra a tallar mi interpretación panpsiquista del universo, con algunos matices, ¿no?, propios, que están fuera de las definiciones absolutas que puede haber del término, y que pueden parecerse a dogmas, por lo que a mí no me gusta adoptarlas sin haberlas examinado primero. Y entonces, ¿cuál es esa interpretación panpsiquista y qué tiene que ver con la espiritualidad? Pues tendrán que esperar hasta un nuevo episodio, porque he decidido segmentar este tema, ya no sé si me ha acabado el tiempo, porque es un tema muy profundo y no deseo que se malinterprete. Así que vamos a tener que dejarlo para otro episodio. Recuerda que puedes dejar tus comentarios en nuestras redes de Instagram, TikTok o YouTube, donde nos puedes encontrar como mientras.tanto.podcast. Y ahí mismo encontrarás los enlaces en los cuales estamos emitiendo nuestro podcast, como son Apple Podcast, Spotify y YouTube. Estrenamos episodio cada domingo. Eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte para no perderte un nuevo episodio. También sacamos trailers a mitad de semana. Se despide de ti Jan Echegoyen. Mientras tanto, regresa la próxima semana. Adiós.